Ahora voy a retomar el segundo audio y vamos a continuar y vamos a ponerle entendimiento al tema de regresar al cielo. Nacho y todos los que me están escuchando, como hablábamos en el primer audio, lo más importante de cada ser humano es su espíritu y su alma. Venimos del cielo y entramos al planeta Tierra a través del vientre de una mujer, pero ya venimos con un espíritu y venimos con un alma y sometidos bajo un cuerpo carnal humano. Y este cuerpo carnal humano está construido con la esencia misma de Satanás. Voy a tratar de dibujar aquí usando mis palabras, cómo es que empezamos a hacer Nacho o a hacer el hermano Roy aquí que habla y cada uno de los que están escuchando. Venimos del cielo. Él nos puso un espíritu viviente, dice Génesis 2. Y también nos puso un alma. El alma es las emociones, los sentimientos, la memoria, la razón. Eso es el alma. La inteligencia, ese es el alma. La capacidad de construir, la capacidad de amar, la capacidad de odiar, la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Esas dos variables, el espíritu viviente y el alma, el Señor Jesús en su gran sabiduría lo encerró en un cuerpo humano. Pero así Él lo permitió. Resulta ser que ese cuerpo humano con que estamos creciendo en el vientre de mamá, ese cuerpo humano, ahí adentro lo que tiene, en todas las células y en todo lado lo que tiene es la esencia de Satanás. Entonces, este cuerpo humano, dice el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? ¿Quién me librará de este cuerpo satánico? Entonces, realmente cada cuerpo humano que nosotros logramos ver con estos ojos, realmente, y suena muy cruel y suena muy duro, realmente es la esencia de Satanás. Este cuerpo humano, utilizando los deseos y utilizando las necesidades, somete al alma y al espíritu para que se hagan los propósitos del pecado. Entonces, el pecado, bíblicamente, no es un tema de moral o de inmoralidad. El pecado es un espíritu inmundo que atrapó el alma y el espíritu y lo sometió por medio de un cuerpo humano para que ese espíritu y ese espíritu inmundo que se llama Satanás logre en esa persona que se haga la voluntad de Satanás. Y dentro de la voluntad de Satanás está hacer cosas buenas y hacer cosas malas. O sea, el bien y el mal. Entonces, con esta conversación, lo que acabo de definir claramente es realmente qué es el pecado. Y realmente todavía está el concepto de regresar al cielo, pero de regresar al cielo nada más hemos visto que venimos del cielo, pero vamos a regresar, el propósito es de que muchos regresen al cielo, pero la palabra de Dios dice que cuando llegamos aquí al planeta Tierra, llegamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? Llegamos sin derecho de regresar al cielo. Entonces, con este segundo audio y utilizando la palabra de Dios, voy a ponerle entendimiento bíblicamente qué es el pecado. Porque, igual que Nacho, igual que muchas personas, y a mí muchas veces se me olvida, por eso tengo a mis amigos que me están corrigiendo, a mí se me olvida y empiezo a navegar
y utilizar el concepto del pecado como una cosa de moral o de inmoralidad. Pero no es así. El concepto de pecado de la Biblia no es otra cosa más que las personas están siendo dominadas por un espíritu inmundo que la palabra de Dios lo menciona como Satanás, como el diablo, como la serpiente antigua. Realmente el pecado es esa fuerza espiritual que domina a cada persona, a cada ser humano, ya sea un bebé, ya sea un niño, ya sea un joven, ya sea un adolescente, ya sea un adulto joven, un adulto maduro, un adulto mayor. Pero esa fuerza es lo que domina a cada ser humano. Ese es el pecado. Entonces, cuando Nacho me menciona el dolor que él siente por las congregaciones donde él va y se da cuenta que lo que se predica en el púlpito no es la vida, o sea, no sale como testimonio en los pastores y en los líderes y en los congregantes, porque los pastores y los líderes y los congregantes en su vida privada hacen cosas que lo que se dijo en el púlpito el domingo pasado es todo lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en esa congregación, voy a decir algo muy duro, pero tengo que decirlo. Esas congregaciones, ese pastor y esas congregantes, casi, le doy el beneficio de la duda, casi puedo decir de que no han nacido de nuevo. Son personas que han construido una vida espiritual, una vida de liderazgo tipo cristiano evangélico encima del pecado. ¿Qué quiero decir? Que el pecado nunca ha salido de ellos y el pecado les da la capacidad, la verborrea de hablar con palabras cristianas evangélicas en los púlpitos, ¿verdad? Y que suenan muy bien, pero que ya en su vida privada sale lo que realmente está en el corazón, que es el pecado, que es la misma esencia de Satanás. Por esa razón, Nacho se siente tan defraudado. Por esa razón, Nacho se siente incomodísimo, porque el espíritu de Nacho es conforme a la palabra de Dios. Y el espíritu de Nacho, él puede ver claramente que hay algo que no está bien, porque el espíritu de Nacho, él es manejado por el Espíritu de Dios. Y la luz no se puede revolver con la oscuridad. El agua no se puede revolver con el aceite. Cuando él está en esas congregaciones, él percibe inmediatamente que algo no está bien. Entonces, por esa razón, dentro de lo que hemos hablado en el primer audio y el audio resumen, había una inquietud de Nacho y que es realmente, ¿qué es una iglesia? ¿Cómo es una iglesia a la luz de la palabra de Dios? ¿Qué es lo que vamos a tratar de desarrollar en este segundo audio? En este segundo audio vamos a tratar de desarrollar, ponerle entendimiento al pecado, ya lo hice de una forma, vamos a ponerle entendimiento qué es la iglesia conforme a la Biblia y seguir conversando cómo regresar al cielo. Entonces voy a retomar qué es el pecado, pero ya con otro sabor, ¿verdad? Entonces leímos Marcos capítulo 1. Entonces básicamente en el resumen de Marcos capítulo 1 del 21 al 27, un resumen aquí claro es que Jesús se enfrenta en la sinagoga de ellos. ¿Ve lo que dice? Dice, versículo, voy a leer, dice, 21, Marcos 1:21, dice, y entraron en Capernaum e inmediatamente en el día de sábado, él entró en la sinagoga y enseñaba. Y dice el 23, y había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, el cual dio voces. Sinagoga aquí es sinónimo de iglesia.
Entonces había en la iglesia de ellos un hombre con espíritu inmundo. Había un hombre, pero todos los hombres que estaban ahí tenían un espíritu inmundo, pero solamente un hombre de todos esos hombres en la sinagoga de ellos fue que se enfrentó a Jesús. ¿Ah? Entonces, mis amigos que me están escuchando, dice, había en la sinagoga de ellos hombres con espíritu inmundo, pero uno de ellos se enfrentó a Jesús. Pero Jesús fue a la sinagoga de ellos. ¿Por qué? Porque Él quiere ir a la sinagoga de ellos y de esa sinagoga de ellos sacar algunos de esos, sacarlos de esa sinagoga de ellos y sacarlo y traerlo a la sinagoga de Él. Porque Jesucristo es la iglesia. Jesucristo es la verdadera sinagoga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que normalmente, por años, yo lo he visto, porque conocí muy de cerca, digamos, la dinámica de los pentecostales y la dinámica de otros grupos, de que se ponen a sacar demonios y todas esas cosas, ¿verdad? Y entonces cuando esas congregaciones leen este Marcos 1, dicen, no, lo que están haciendo es sacando demonios. No. Jesús lo que hizo fue que sacó el pecado. Sacó el demonio de uno de ellos que se enfrentó a Jesús. Pero todos los que estaban ahí, todos tenían el espíritu inmundo. Absolutamente todos. Pero solo uno de ellos se enfrentó a Jesús. ¿Qué quiere decir? Que ese que se enfrentó a Jesús era el mismísimo Satanás. Porque Satanás es el líder de todos los espíritus inmundos que se congregaban en la sinagoga de ellos. La sinagoga de ellos no es la iglesia, es la sinagoga de ellos. ¿Ellos quiénes son? Los congregantes que tienen el espíritu inmundo, que son liderados por uno de ellos que está ahí, que se levantó y se enfrentó a Jesucristo. Satanás siempre se enfrenta a Dios, siempre. Y fue uno de ellos. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que el pecado es uno solo. Solamente existe un Satanás, solamente existe un diablo, solamente existe un espíritu inmundo líder que liderea o maneja un montón de seres humanos que están siendo dominados por espíritus inmundos sometidos a Satanás. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jesucristo? En la sinagoga de ellos, cogió a Satanás que dominaba a ese hombre que se levantó y le sacó el espíritu inmundo, o sea, le sacó el pecado. Pero muchos grupos cristianos dicen, no, lo que hizo fue que lo liberó del demonio, le sacó el diablo, le sacó, ¿cómo es que dicen? Le sacó los demonios, hizo un exorcismo, digamos, en otro grupo religioso muy fuerte, que no voy a mencionar aquí el nombre, ¿verdad? Que ahí está la justificación del exorcismo, dirían en esos grupos. No. Entendiendo bien claro que el pecado es un espíritu inmundo, Jesucristo lo que hizo fue que a ese hombre que era dominado por Satanás, Jesucristo lo liberó, lo liberó del pecado. Pero hoy en día, ¿qué dirían? No, lo liberó de un demonio. No. Lo liberó del pecado. El pecado es un demonio, el pecado es un espíritu inmundo. Jesucristo le sacó el pecado a ese hombre, ¿verdad? Pero la gente se confunde, ¿verdad? Entonces, con esto que estoy hablando, le estoy poniendo entendimiento al pecado, con otro sabor. También le estoy poniendo entendimiento cómo es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es Jesucristo. La iglesia de ellos, aunque tenga todo el marco como que si fuera la iglesia de Jesucristo, no es la iglesia de Jesucristo, es la iglesia de ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Nacho? Que cuando usted va y se congrega aquí donde usted vive, y usted va a aquella congregación, entonces esa es una congregación de ellos. Es una congregación que está guiando Satanás. Por eso usted logra ver claramente que las cosas no se hacen bien.
se dicen que se van a hacer, pero no se hacen, porque Satanás es mentiroso, es hábil para mentir. Entonces, pero como Nacho tiene el Espíritu de Dios, entonces él logra ver que las cosas no se están haciendo bien. Pero Nacho no sabía que esa congregación no es la iglesia de Jesucristo, es la congregación de ellos, que lo que hay que hacer es ir a esa congregación y sacarle el demonio a ese pastor, a esos líderes, a esos congregantes. O sea, ¿cómo se le saca el demonio? ¿Verdad? No es haciendo un protocolo de exorcismo y un protocolo de ayuno y oración y todo. No, es usando la palabra de Dios para que la voz de Jesucristo llegue y le diga a ese pastor o a esos pastores donde Nacho se ha congregado, llegue y le diga, como dice aquí en el versículo 25, y Jesús le reprendió diciendo, enmudece y sal de él. Eso es lo que hay que hacer, Nacho. Hay que decirle a ese pastor, cállese y espíritu inmundo que está en ese pastor, sal de él. Eso es lo que hay que hacer. Eso es la evangelización, ¿verdad? Por supuesto que a este pastor no le va a gustar esto. No a este pastor, sino lo que domina a este pastor. Porque el que domina a este pastor tiene mucha fuerza. Porque dice 24, voy a leer del 23, y había en la sinagoga de ellos, y había en la congregación de ellos, allá en Playa Coyote, un hombre, o sea, un pastor con espíritu inmundo, el cual dio voces, diciendo, Nacho, ¿quién eres? ¿Cómo que quién eres tú que vienes a decirme qué tengo que hacer yo? Diciendo en el 24, déjanos. ¿Qué tenemos nosotros que ver contigo? Jesús de Nazaret. Nacho está en esa congregación y en el corazón de Nacho está Jesús de Nazaret. Y cuando Nacho llega, choca con ellos. Entonces este pastor se incomoda, esta pastora se incomoda, estos líderes se incomodan, estos congregantes se incomodan. ¿Con quién? No con Nacho, con la presencia de Jesús de Nazaret en Nacho. Has venido a destruirnos. No, Nacho, ¿qué estás hablando? Usted lo que quiere es dividir la iglesia. Has venido a destruirnos. No, en el corazón de Nacho no es destruir la congregación. En la congregación de Nacho es que se predique el evangelio, que sea congruente el evangelio y el testimonio privado, ¿verdad? No sé, Nacho, yo te pregunto, pero no importa, luego me lo comentas. Pero ese es lo que usted ha estado viviendo, Nacho, ¿verdad? Y entonces le dicen esos pastores a Nacho, te conozco quién eres, el santo de Dios. Entonces le dicen a Nacho, tú eres el santo de Dios, pero no es Nacho. Nacho, no se la crea usted. El santo de Dios es lo que mora en tu corazón. Jesucristo es el santo de Dios, pero tú estás tomado por Jesucristo, Nacho. Fuiste llamado a predicar el evangelio. Por eso te incomoda tanto, Nacho. Entonces Jesucristo libera. En la evangelización podría liberar a esos líderes, a esos pastores, a esas pastores, a esas pastoras de esas congregaciones que hicieron todo un marco, todo signos externos, bancas, Biblias, estudios bíblicos, unas conversaciones y unos alabanzas y todo, pero es una congregación de ellos, es una sinagoga de ellos, es una congregación de Satanás, no es la iglesia de Jesucristo. No es, Nacho, no es la iglesia de Jesucristo. Entonces, me faltó hablar un poquito de regresar al cielo, pero estoy terminando este segundo audio para luego encontrar alguna reacción de Nacho y tal vez termino con un tercer audio. Voy a parar aquí.